Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos con Ignacio Loyola, que es nuestro invitado para la entrevista de hoy día. Ya hicimos una entrevista con él en que le preguntamos cómo él había vivido todo el tema del coronavirus a nivel como más personal y ahí salieron hartas reflexiones súper interesantes. Pero lo presento de nuevo. Ignacio vive hace 10 años, más de 10 años en China, vive con su familia, con su señora, con su hijo pequeño. Él es gerente general de Gama, de la empresa Gama, que es de electrodomésticos y una serie de otros productos. Él es gerente general en China, específicamente el área China. Y además se maneja en términos económicos bastante bien porque de hecho tiene un MBA en una universidad de Hong Kong que es la HKUST. Y lo que le vamos a preguntar a Nacho en esta nueva entrevista, un poquito una visión de cómo ve el tema económico de las proyecciones de China en relación al cuento del coronavirus. Y eso, pues, ¿cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente contigo. Muchas gracias, pues, señor. Oye, Nacho, lo que te quiero preguntar un poco es, lo primero es que, bueno, nosotros vemos acá que el impacto del coronavirus que está empezando en Latinoamérica como el área, el momento de la cuarentena, aunque todavía no llegamos al pic y todo el cuento, nosotros acá lo percibimos como un desastre económico para Latinoamérica, ya lo vemos para Europa, para el resto del mundo, bastante fuerte, realmente como un desastre económico. Entonces te quiero preguntar un poco en la vida Ujú. cotidiana, ustedes, porque en los videos que tú nos mandaste, había algo que a mí particularmente me pareció muy interesante, que es hoy día China, y también nos hablabas en el video anterior, ya está en el periodo que el tema ya de alguna manera pasó. Está como en el coletazo del problema. Pero uno ve los videos y tú mismo me contabas que había, no sé, la mitad de gente, el 40% de la gente que circula normalmente en tiempos normales. O sea, a pesar de que ya pasó el tema, todavía la gente no sale a la calle. Entonces, eso Correcto. nos hace pensar que en Latinoamérica también, o sea, después de que pase la crisis y el pic y toda la paranoia de este cuento, después va a haber un periodo en que también va a ser lento ir retomando la vida cotidiana, de ir a los negocios, de ir al supermercado, de tomar los servicios, etcétera. ¿Cómo lo ves tú en términos del Ujú. impacto en la vida cotidiana de China, de los chinos, en términos económicos? ¿Tú crees que les está pegando muy fuerte a la gente? ¿O había tantos ahorros, China había llegado a ser tan poderoso que de alguna manera lo puede absorber? ¿Cómo ves tú esta reflexión que te acabo de hacer como en términos generales, digamos? Bueno, sí, a ver, acá el tema está resuelto o un punto de vista de contagios, ¿no? O sea, no hay más casos o no hay una tendencia de nuevos contagios como había hace una. Ahora, el tema sí, de que el país vuelva al ritmo que tenía normalmente es un tema que sí, yo creo que va a tomar días más, algunas semanas más, es difícil estimarlo, ¿no? Porque hoy por hoy, tal cual, como vos lo decías, la gente en la calle no es la misma si no hubiese pasado esto. Los negocios están abiertos, pero no están llenos de gente. Los shoppings están abiertos, pero no están llenos de gente. Y yo, a ver, que la gente, está bien, aún tiene cierto temor o tiene cierta inercia eso en la gente. ¿No? Mucha gente sigue optando por comer en la casa, pedir comida en la casa en vez de salir a un restaurante. Y bueno, y ese tipo de cosas depende un poco del sentimiento de la gente para que vuelvan a la normalidad. La realidad es que a nivel, ¿cómo decirlo? Las semanas, en los meses pasados, el mes pasado, el gobierno sí obligó a muchos negocios a cerrar directamente, ahora ya tienen luz verde para abrir
restaurantes, sobre todo shopping malls, todavía hay algunos negocios que no, los cines, por ejemplo, gimnasios que concentran gente, mucha gente todavía no abrieron, pero yo creo que es cuestión de días para que lo hagan. Pero de vuelta, de a poco tiene que decidir empezar a salir de la casa, de las oficinas de vuelta. El trabajo ya se reactivó, nuestra oficina hace 4 semanas, si no me equivoco. Empezamos muy gradualmente. Al principio eran 2 o 3 personas simplemente para hacerlo urgente, la trabajaba desde la casa, pero ahora ya tenemos plantel completo, con excepción de la gente que no puede volver porque están en zonas críticas. Hay zonas, sobre todo en las cercanías de Wuhan, que no están dejando a la gente salir. Después hay casos, tenemos un empleado, por ejemplo, que es muy chiquito y de vuelta, o sea, está cerrado el paso y no puede volver. Pero fuera de esos casos que son excepciones, la gente trabaja normalmente. Ujú. Oye, pero algo yo creo que la pregunta que te hago te la insisto porque creo que ahí hay un punto central de la diferencia entre Latinoamérica, incluso te diría Europa y China. Acá una empresa que le ocurre lo que tú me dices, que llega al gobierno y lo obliga a cerrar, o sea, siguen algunas cosas cerradas un mes, 2 meses. Las empresas viven del flujo de caja del día a día, del mes en el fondo. Eh, me- Sí, por- sí, tal ¿Cómo cual, tal es? cual. ¿Han quebrado, Eh, disculpa, han quebrado ya empresas en China o realmente como una política tanto interna como fiscal del Estado chino hay un apoyo especial para que eso no ocurra o cómo se ha manejado ese tema, digamos? A ver, definitivamente empresas, las empresas fueron muy castigadas por este tema. Todo lo que tiene que ver con servicios tipo restaurantes, hotelería, transporte, sufrieron terriblemente y sí, definitivamente muchas no soportaron. Por ejemplo, el otro día estuve en un edificio cerca de la oficina que tiene varias empresas y normalmente las empresas los edificios de oficinas chinos tienen un panel donde figuran todas las empresas que están registradas en ese lugar Ujú. y en este edificio estaba la mitad Wow. del panel ese vacío, o sea, es como que Wow. ya las empresas directamente, sí, sí, las empresas directamente se tuvieron que... Estamos hablando, ¿no? Obviamente que no tienen la espalda suficiente para soportar el golpe. Aún así, el gobierno chino se metió mucho en el tema, se metió y ayudó mucho a este tipo de empresas como restaurantes, todo lo que tenga que ver con flujo de caja relacionado al flujo de gente. Sí, hubo un montón de medidas que se tomaron para ayudarlas. Definitivamente eso ayudó, pero no significa que todas ando como lo hacían normalmente. Y Ujú. bueno, como comentaba antes, esto todavía no terminó, tiene cierta inercia, así que hay que ver qué pasa con el resto de las empresas que por ahora siguen sobreviviendo. Por suerte nuestra oficina no depende tanto de eso, la actividad es un poco diferente, nos va a pegar tarde o temprano con todo lo que está pasando en el resto del mundo ahora. Claro. Incluso yo creo que China va a volver va a recibir un segundo coletazo, cuando todas las órdenes de países, de otros países tengan que llegar y no lleguen porque hay crisis en esos países, ¿no? Tienes razón. Como comentaba en el otro video, se dio en un momento post Año Nuevo Chino, y fue como una especie de Año Nuevo Chino largo en ese sentido. El Año Nuevo es una época de parate de fábricas, etcétera, etcétera, por lo cual tal vez desde el punto de vista de las fábricas, ahora estoy hablando de fábricas puntualmente, no se sintió tanto, porque de vuelta fue un año nuevo chino extendido, pero insisto, ahora cuando tenga que reactivarse, listos para fabricar y no reciban órdenes de Europa, de Latinoamérica, etcétera, ahí van a recibir el segundo coletazo. Tienes toda la razón. Eso es cierto, porque se está definitivamente, yo conversaba ahora con proveedores, digamos, de mi empresa,
Y efectivamente, o sea, fuera de que además que están trabajando a un porcentaje mucho más bajo en la fábrica, que también tiene sede en Shenzhen, no están recibiendo órdenes de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Latinoamérica, apenas están recibiendo órdenes. Ahora, eso... Nosotros lo que vivimos es que durante el año nuevo, perdón, No, no, dale, perdón, dale, perdón. dale, te escucho. Lo que vivimos es que durante el año nuevo chino y bueno, la situación del virus post Año Nuevo Chino, recibimos mucha presión de nuestra casa matriz para crecer. Lo del Año Nuevo Chino lo conocemos, todos los años pasa lo mismo, o sea, durante el Año Nuevo Chino tenemos a, a la casa matriz insistiéndonos, preguntándonos, ahora con el tema del coronavirus estaban desesperados porque tenemos un montón de órdenes que entregar y bueno, y ahora que acá está todo reactivado, tal cual, las órdenes se empiezan a cancelar del otro lado. O sea, es que vamos a tener un pico de trabajo en estos meses de fabricación y de envíos a una situación de tranquilidad en ese sentido. Ujú. Oye, Nacho, y tú se ve allá, porque nuevamente hago el símil con la situación que uno percibe acá o que proyecta de acá. Se ve desempleo hoy en día en China? ¿Se ve gente en la calle o alguna diferencia social en ese tipo? A ver, yo por lo menos no lo veo, pero sí sé de algunas cosas que se hicieron acá. Número uno, lo que se hizo fue, se flexibilizó el pool de trabajadores. Restaurantes, negocios que atienden a la calle y que necesitan personal que esté atendiendo a gente, obviamente dejaron de necesitar gente. Pero después el foco se volcó mucho a lo que es deliveries, o sea, como la gente no podía comer afuera, empezaron a pedir más que antes. Ahora yo creo que uno muestra la cantidad de paquetes de delivery que hay todos los días por ser entregados. Y bueno, y estas empresas de deliveries tuvieron un pico de trabajo muy, muy grande y lo que se hizo fue flexibilizar, digamos que empresas que tenían personal presten recursos que necesitaban gente. Eso es algo que se hizo. Obviamente no sirve para compensar 100% el efecto, ¿no? Pero ayuda un poco, porque digamos un restaurante que tiene 15 personas, en lugar de tener que seguir pagándole el sueldo durante este tiempo que no tenía ningún tipo de ingreso, al menos puede deshacerse de algunas de esas personas y esas personas a la vez pueden tener trabajo durante esos días. Esa es una de las cosas que se hizo. A la vez, el gobierno chino, digamos, son esas sugerencias que hace el gobierno chino, que en realidad son órdenes, sugirió que no se generen despidos durante esta época, que no se generen no solo eso, sino que emitieron ciertas leyes, ciertas reglas, facilitando a nueva gente. Por ejemplo, en Shenzhen, si se contrata una persona durante esta época, el gobierno paga el primer sueldo de esa Ah, persona. mira. Son, para el primer sueldo, pero paga entre 5.000 y 6.000 renminbi a la empresa, digamos que para un operario, un empleado normal sería un sueldo. Después, por ejemplo, si la empresa provee capacitación a los empleados durante esta época, también hay beneficios para hacerlo. Si la empresa aportes para atraer empleados que están en zonas críticas a la empresa nuevamente, el gobierno también paga parte de esos gastos. O sea, hay un montón de cosas de reglamentaciones que se emitieron, se publicaron para prevenir que la gente se deshaga de empleados y por el contrario a contratar nueva gente. Ujú. Perfecto. Interesante eso de las políticas que toma, porque tú sabes que acá Macron también en Francia también está tomando políticas súper duras en ese sentido de limitar los despidos, de que no se paguen los arriendos y todo ese cuento. Es interesante porque ahí se va formando un patrón, digamos, de actitudes que tienen que tomar los países para que la crisis que evidentemente va a ocurrir, la crisis social, digamos, se aplane un poquito, digamos, ¿cierto?
Oye, Nacho, Tal cual, sí. Lo menos que hay que hacer es agregar, ¿no? perdón, ¿puedes repetir? Que, digamos, lo menos que hay que hacer es agregar una preocupación más en la gente. Ya la situación es bastante complicada como para que encima la gente que la pueden despedir, o sea, también es muy utópico lo que estoy planteando, Claro. pero al menos así es como el gobierno chino se metió a. Pero tú crees, ahí hay un tema como viene bien relacionado con la economía y con la capitalización propia de los países. Yo tengo la impresión, no sé si la compartes tú, que esa capacidad que está teniendo China se puede deber a que a todos los años de bonanza que ha tenido, que en el fondo ahí hubo una mochila de recursos que ahora la pueden llevar a, Sí, sí, digamos, a sostener la definitivamente. situación. ¿Lo Sí, ve? sí, definitivamente no es para, digamos, no el país puede hacerle frente a algo como eso, ¿no? Y tomar ese tipo de medidas. Ujú. China en ese sentido, sí, digamos, como vos, tiene una espalda que no cualquiera tiene y bueno, pero digamos, a lo que voy es que aún teniendo la espalda, hay facciones, ¿no? O sea que por lo menos están ocupándose de la gente, eso. Ujú. Oye, y tú, a ver, algo que bien interesante que nos dijiste es el cuento de que la, el primer golpe fue el tema del virus y el pic del virus y todo lo que significó eso en términos económicos, ¿cierto? Pero que se pronostica y es bastante natural que viene un segundo golpe que es que no van a, que es para todo el área de las exportaciones de China, a pesar de que también sabemos que China desde hace algunos años se ha volcado bastante al mercado interno, pero el mercado externo sigue siendo súper importante. Que el segundo coletazo va a llegar por el área del mercado exportador, digamos. Entonces te quiero preguntar, a pesar de que es un poco difícil la pregunta que te quiero hacer, ¿tú cuándo crees que en términos de crisis, digamos, China va a poder, se va a poder sacar, digamos, la nariz del agua de este tema? ¿Cuándo va a empezar a volver una normalidad de verdad, digamos, no con el 40% de la gente en la calle, sino con la mayor parte de la gente en la calle y que ya un poco se salió de esa crisis? ¿Qué opinas tú al respecto? El tema es que eso ya de China, sino de cómo los países que ahora están viviendo el tema lidien con la situación, o sea, del virus propiamente dicha. De ahí, esto es algo que ya lo dije varias veces entre amigos. Eh, yo mencioné cuando tuve miedo por el tema del virus, pero la realidad es que en estos momentos estoy mucho más preocupado que antes, porque de vuelta depende, el mundo depende de cómo Latinoamérica, Europa tome y resuelva la situación esta. El pueda dejar de sufrir este coletazo va a depender 100% de lo que hagan en esos países. O sea, si esto se resuelve rápidamente en Latinoamérica, digamos, la misma velocidad que en China, por ejemplo, es algo que tal vez se aguante mejor. Ahora, si esto se extiende mucho más allá, Ok. Bueno, y a ti te tocó justo, tú eres el gerente general en el área de China donde nació todo este tema y además la empresa italiana que es el lugar donde más ha pegado en todo el mundo el asunto. Te tocó doble, digamos. sí, sí, Oye, sí, tal cual. oye Nacho, y por último una última pregunta y también de repente una pregunta difícil de responder, pero tú sabes que hay un cliché como económico que es todas las crisis generan oportunidades. Entonces, mirado desde ese punto de vista, ¿tú qué oportunidades, ya que mi canal, digamos, donde se va a transmitir esta entrevista, se trata mucho de gente que quiere hacer negocio,
que quiere buscar oportunidades en China. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que hay áreas y se te ocurre más o menos en qué área uno podría aprovechar? O sea, no aprovechar de que en una mala manera de decirlo, oh, qué bueno que los chinos vino el virus y aprovechémonos de alguna manera, sino que como de proyectos de negocio con los cambios que han ocurrido, hay áreas que se pueden explorar, se te ocurren cuáles son las áreas, a lo mejor los proveedores, como justamente está toda esta crisis en que tienen pocos clientes, a lo mejor están más abiertos a, a generar negocio con empresas más chicas, con pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ves tú ese asunto? Bueno, yo creo que la barrera de entrada para que quieran empezar a hacer negocios en China van a abrirse bastante, ¿no? Porque, insisto, las empresas en China van a estar necesitados de órdenes, van a ver la caída de órdenes. Y eso, sí, definitivamente es una oportunidad para cualquiera que quiera empezar a hacer algo, eh, sobre todo órdenes mínimas de compra, ¿no? Que por ahí los proveedores suelen, esa suele ser una de las barreras de entrada, que se requieren órdenes demasiado grandes, a tener que idear formas de flexibilizar su producción. Eso va a ser una oportunidad también para ellos, de lograr hacer órdenes más chicas, más con entrega por ahí más rápida. Y sí, tal cual. Va a haber más bienvenida a nuevos clientes, potenciales clientes para hacer negocios, Ujú. sobre todo a empresas pequeñas. O sea que sí, a ver, China lo que tiene es IVA, está esperando órdenes, está dispuesta a producir. Así aprovechar, una forma es esa, es tratar de insistir, de volver de volver a insistir sobre hacer negocios con China si antes trataban de motivo no lo lograron hacer, ¿no? Claro. Sí, interesante ese tema. Realmente ahora conversándolo contigo, como que lo pienso y en realidad realmente por ahí puede ir la oportunidad porque están mucho más abiertos los proveedores a recibir negocios y están mucho más abiertos en ese sentido. Bien, bien interesante eso. Bueno, Sí. bueno, Nacho, te agradezco un montón. Yo creo que está súper interesante toda la visión que nos diste de lo que está pasando allá y las posibles proyecciones de cómo sigue y cómo el coletazo de acá influye allá y cómo el mundo está totalmente interconectado en ese sentido. Entonces, te agradezco un montón y a ver si me aceptas otra entrevista para preguntarte otras cosas en el futuro, a ver cómo va evolucionando esto. Siempre es un placer hablar de nuestra experiencia acá y compartir con el resto del mundo. Así que, por supuesto, podemos volver a hablar cuando quieras. Ya, pues, Esperamos realmente que por el bien de todos. sí te escucho. No, no, esperamos que realmente el resto del mundo pueda capitalizar un poco la experiencia de China. Ojalá que pasó acá, lo que se hizo acá y que lo tomen como experiencia, que yo, digamos, por experiencia propia, por estar acá, les puedo asegurar que tiene mucho valor todo lo que se han hecho cosas mal también, pero en general, realmente, acá lo que se hizo estuvo muy, muy bien y fue realmente muy efectivo. Esperamos también pasar lo más rápido posible esta situación para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, pues de todas maneras. Ya, pues Nacho, muchas gracias, que estés muy bien y suerte. Chao. Lo mismo para ustedes. Si te gustó este Un video, abrazo. necesitas asesoría en tus importaciones de Oriente o quieres tomar uno de mis cursos para aprender a crear tu propia pyme de importaciones y aprender a importar desde Oriente, no tienes más que contactarme. Aquí te dejo mi mail, mi Facebook y mi canal de YouTube. Que estés muy bien.